buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, caballero, estamos muy bien. Este es el nuevo canal de nombre Revolución de Conciencia. Y pues me gustaría presentarles aquí al caballero, que él es el creador de esta página, de este canal. Y pues me gustaría primero que cualquier otra cosa, preguntarle cuál es su nombre, caballero. Bueno, mi nombre es Víctor Echavarría Fernández. ¿De dónde es usted oriundo? Soy nacido en Cuba. ¿Y cuál es su edad? Mi edad es 68 años y medio. Nací en el 1954. Ok, Quiere decir que unos años antes, como unos 5 o 6 años, pudiéramos decirlo. 5 años antes del triunfo de la llamada Revolución cubano. Cubana por Ok. Fidel Castro. ¿Cuál es el contenido de su canal Revolución de Conciencia? Bueno, ya como lo dice, revolución de conciencia. El contenido es estrictamente basado en cuestiones de conciencia, de ideología, de pensamiento. Se ha hablado mucho y sobre todo el presidente ha tocado ese tema de que estamos ahora en un proceso de una revolución de conciencia. Entonces, mi canal específico se trata acerca de qué es lo que es una revolución de conciencia. Y quiero hablar de eso porque yo vengo de un país en el cual se ha vivido una revolución. Yo vi el proceso de la revolución, como le llaman en Cuba, el proceso revolucionario. Yo viví en un proceso donde empezaron a forjarse una ideología completamente diferente a la que teníamos antiguamente. La ideología era tomar una conciencia en lo que le llaman la formación de un hombre nuevo. ¿Usted quería hacerme una pregunta concerniente a esto? Sí, porque mucha gente se pregunta y tiene la duda fuera de Cuba, ¿cómo es la situación real de Cuba? Porque hay mucha Bueno, gente, en eso, perdone que te cuarte o que te interrumpa. Ahora no nos vamos a especificar ahora en la situación de Cuba ahora. Eso es más adelante. Ahora, no, ahora lo que nos vamos a, a enfocar es la cuestión de la toma de conciencia, del pensamiento, ¿ok? ¿Y qué es lo que es la conciencia que se le llamaba en Cuba y que se le llama en una revolución la conciencia revolucionaria o la nueva conciencia o la conciencia del hombre nuevo? Cuando hablamos de un hombre nuevo, no solamente es una cuestión de que lo hablemos nosotros, eso está también en la Biblia. La Biblia dice también que hay que forjar el nombre nuevo, basado en el conocimiento de las leyes de Dios, es decir, del gobierno de Dios. Entonces, cada gobierno tiene una forma de pensar, una ideología, una filosofía, que es lo que podemos decir, es una filosofía, ¿verdad? O todo esto lleva a lo que es la política. Porque a veces que la gente no entiende y creen que política. Política es todo. Toda cuestión ideológica es política. Lo que comemos, lo que pensamos, todo aquello ¿eh? es política. Que si respiramos, todo es política. Es basado en algo. Es decir, en una ideología, en una filosofía. Y basado en eso, es lo que vamos a enfocarnos nosotros, que es la revolución de conciencia de la cual el presidente digo nuestro país porque aunque yo no soy nacido en México, soy nacido en otro país, me considero mexicano. ¿Por qué? Porque ante todo, este, llevo muchos años aquí, estoy casado con una mexicana y he llegado a amar y a querer a este país como si fuera mi tierra. Pero también, de acuerdo a mi ideología, que nosotros decimos de que toda la Tierra, el planeta Tierra es nuestra casa, por tanto México es también nuestra casa, es una cuestión
ideológica, porque ustedes pensarán de que tenemos que ser mexicanos. La gente, si nos abrimos un poquito más lo que es el pensamiento, ustedes van a ver que las clases gobernantes, los ricos, en realidad no tienen nacionalidad, ellos se mueven para donde quieran. Miren a los presidentes, a los políticos que hacen dinero y qué es lo que hacen. Se van por Europa, se van para Estados Unidos, se van para otros lugares y allí ponen su dinero y compran sus mansiones. Y entonces a ellos en realidad lo que es la nación no les interesa. ¿Entiende? Ellos para eso nada más que la usan para tener a un grupo de personas, ¿eh? Para que se diga, no, yo soy más nacionalista que tú y que por mi nación yo muero, y mientras que ellos están entregándola. Entonces, es una cuestión de conciencia, es una cuestión de ideología. Y a eso es lo que yo me voy a referir específicamente, a lo que es una revolución de conciencia. Yo quiero que ustedes sepan de que yo desde muchacho, desde niño, yo he estado leyendo muchos libros con diferentes ideologías. ¿Okay? Y entonces, a lo largo de los años, me formé, tuve una educación que le llamaban semi-militar, era militar, y se nos enseñó y se nos, podemos decir, se nos adoctrinaba, ¿eh? Para que tuviéramos una conciencia dirigida en base a lo que ellos querían, así como lo hacen todos los grupos religiosos. Los grupos religiosos, las sectas religiosas, como le llaman en Cuba, y aquí le llamamos grupos o instituciones o nomenclaturas religiosas, pues hacen lo mismo, cada uno crea una ideología para que le sirva a ellos. La misma Biblia dice, hace eso, habla acerca de cómo dice que se usa las palabras bonitas, el engatusar y todo para atraer a personas que sean oyentes o que sean seguidores. Así hace todo el mundo, hacen los escritores, hacen todos los políticos, hacen todo el mundo hace eso. Entonces, a esto es lo que yo me quiero. Yo profeso una ideología que viene siendo experiencia a través de los años de los cuales yo he estado, he vivido y he compartido. Yo he estudiado las ideologías, las ciencias políticas, la economía política en Cuba, pero también tuve la oportunidad de conocer también grupos religiosos y también he estado estudiando por años también para llegar ahora a darme cuenta y probar para mí mismo cuál es mi creencia en realidad. Porque todos decimos, oh, yo creo en esto, yo creo en esto, yo creo en esto. Pero si te haces un estudio, ¿verdad? Profundo, te vas a dar cuenta que lo que tú crees en realidad no es lo que tú crees, es lo que te han enseñado, es lo que te han este, eh, transmitido, inducido, lo que te han hecho ver. Y todo ha sido con un propósito. Entonces, yo a través de los años míos que he estudiado las políticas, las ideologías, las religiones, porque he estado dentro de ellas, porque hay veces que, como decimos en Cuba, fuera del agua se nada muy bien. No, tú tienes que estar a veces dentro del agua, del mar o del río para saber si tú sabes nadar o no, cómo tú puedes luchar contra esa corriente, porque son corrientes, son fuertes. Entonces, a eso es lo que yo me refiero cuando hablo de revolución de conciencia. Es una
es un análisis mío desde el punto de vista mío. Acuérdense, es mío, de acuerdo a mi experiencia, a mis estudios, a mis años, a las experiencias que he vivido, no solamente en Cuba o en Estados Unidos o en México. En Guatemala viví un año, he estado en Santo Domingo, he estado en Puerto Rico, he estado en Haití, he estado en Perú, en Panamá, en Ecuador, en Canadá. He recorrido lo que es la América. ¿eh? Y viví en una ciudad cosmopolita que le llaman The Melting Pot en Nueva York. Viví allí 20 años, donde habían gente y conocí personas de 80 naciones diferentes. Es una gran experiencia. ¿Por qué? Porque chocó con las cosas, las costumbres, las tradiciones y las enseñanzas de que yo venía de otro país, de Cuba. Y empecé a conocer gente que pertenecían a otras creencias, a otras ideologías. Conocí gente que eran hindús que vienen de la India, hindús que después cuando la India se separó y se hicieron los pakistaníes. Y empecé a ver las diferencias de ellos. Hindú, que se llamaban ser hindús porque venían de descendencias hindú, su papá y su mamá eran de la India, pero se habían criado en África del Sur, cuando estaba la época del apartheid, que estaba Nelson Mandela. Allí, entonces conocí personas que venían de allí. ¿eh? Conocí personas que venían de África. Conocí personas que venían de Arabia, de los países árabes, libaneses. Conocí personas que, que venían de China. Conocí personas que venían de Corea. ¿eh? Conocí personas que eran israelitas, que eran judíos. Porque israelita es una cosa y judío es otra. ¿eh? Entonces, conocí personas de muchos países del centro, de Sudamérica y del Caribe. Conocí personas de Chile, conocí personas de Perú, conocí personas de Uruguay, de Argentina, de Bolivia, de México, de Salvador, de Costa Rica. Es decir, que conocí muchas personas. Tuve cierta amistad, cierta relación con ellos. Y había algo que es lo que a veces nosotros decíamos, ¿cómo es posible que los árabes y los israelitas allá en su país se estén fajando y se estén matando y aquí compartan y aquí los tenemos juntos? Para mí fue una gran experiencia esa organización en la cual estuve yo por varios años, ver gente, personas de diferentes naciones que tenían conflicto. Le digo que conocí gente que eran los chiíes, que me amaban, que vienen de allá, y esa gente tenía un problema entre ellos, se fajaban y se mataban. ¿Entiendes? Gente que tenían las diferentes creencias. Y como allí en Nueva York había algo que los unía, aparentemente, pues allí no se fajaban, allí no tenían, ¿verdad? Estaban juntos en una organización a la cual yo pertenecí, que yo fui uno de los fundadores de ellos. Empezamos con 17 personas, que yo siempre le digo, y al cabo de 3 años teníamos más de 3.000, casi 5.000 personas, y teníamos por otro grupo, teníamos grupos de puertorriqueños en el Bronx, en el Alto Manhattan, teníamos personas en Queens, teníamos personas que eran de los colombianos, y así tuvimos varias. Y los dirigentes de la organización de nosotros eran personas
mayores que yo, muy capacitados, le voy a decir, personas con una mentalidad y una capacidad que yo me quedaba con la boca abierta viendo cómo esas personas tenían ese conocimiento y hablaban y decían esas cosas y tenían una visión que yo le digo águilas, que esa gente remontaban el cielo y veían cosas que eran capaces de ver y saber cosas que nosotros no podíamos entender y ellos lo sabían, porque aprendí que las cosas se preparan con mucho tiempo de anticipación, que no hay casualidad. La política no es casualidad, que no existe la casualidad, que todo es un plan. Lo que a veces es que no nos damos cuenta. Entonces, el pensamiento, la forma de pensar, la ideología, tampoco es una casualidad. No es una casualidad que pensemos de la manera que estamos pensando, pues porque estos son planes. Planes para que nosotros pensemos de esa manera, para podernos llevarnos a un lugar, enfocarnos a algo que ellos están interesados. Entonces, ahí fue donde yo empecé a ver cosas y a ver y a levantar vuelo, como podemos decir. Empecé a remontar vuelo y a poder ver cosas que antes no veía. Y ahora hablando con mi esposa, que yo le digo cosas, y yo le digo, yo le decía a ella, yo esto a López Obrador, desde que yo lo vi por primera vez en el 2002, yo me di cuenta quién era. Me decía, no, porque la propaganda, dice, porque yo conozco, yo vengo de una formación que ustedes no han tenido esa oportunidad. Y yo, en este momento y en este canal, es lo que yo quiero hacerlo. Quiero compartirle a ustedes esa experiencia mía. Una pregunta. A ver, ya tú que tocaste el tema del presidente. Siempre se anduvo con la cantaleta de que nosotros seríamos un Venezuela o un Cuba por la situación que hay, que quién sabe qué, que, bueno, que hasta los rusos están metidos acá. Bueno, tú que has vivido en un país como Cuba. Ya te dije que no quiero tocar cuestiones individuales de una nación. Lo que yo te quiero preguntar es... perdóname. Lo que yo te quiero preguntar realmente es si tú crees que estas ideologías, porque hay mucha gente que se confunde, que tiene miedos porque les llenan la cabeza de cosas y les dicen, no, es que va a pasar esto, y la gente empieza a dudar. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en México tenemos una gran ignorancia, aunque no queramos aceptarlo, sobre cosas políticas porque hemos vivido 80 años de la misma cantaleta y nos traen como los caballos, mirando para adelante y nada para los lados. Entonces tú tienes, aquí me gustaría que tú aclararas, realmente, ¿el señor presidente es lo que se llama un dictador o no? Bueno, ya te dije yo no quiero tomar y no es que te esté desviando, no que te esté, ¿cómo se llama esto? Cortando, no que me quiera ir por la tangente. No. Yo quiero ir hablándole a ustedes para que ustedes, por ustedes mismos, para que entiendan, porque la ideología de la cual yo practico se basa en esto, que no me crean a mí como que yo tengo la verdad absoluta. Yo no tengo la verdad absoluta, ni yo tengo la respuesta absoluta, ni quiero decir, cada uno, como dicen ustedes, cuentan cómo le fue al baile. Cuenta del baile según le va. Entonces, yo no quiero, por eso es que yo no quiero tomar específicamente decir cómo ustedes, de acuerdo a mi punto de vista, pueden ver, porque hay personas que van a estar a favor y personas que van a estar en contra. Cada uno tiene una decisión, cada uno puede ver las cosas a su manera. Y eso lo aprendí yo desde muchacho. Yo me acuerdo que tenía un profesor, yo tuve varios profesores. Y él me decía, no crean lo que yo te estoy diciendo, tú tienes que probar para ti, entiendan lo que yo les digo,
tiene que uno probar para uno mismo lo que uno cree o no cree, o la ideología, o puede aceptarlo o no puede aceptarlo. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. No todos venimos de los mismos estratos sociales, de las mismas clases sociales. Tienen que entenderlo. ¿Ok? Hay un individuo que habla acerca de esto. Y es de la cuestión del medio de producción. De acuerdo a cómo usted produzca, donde usted viva, su región, y a lo que usted se dedica, puede ser su forma de pensar. Muchas veces no. Es lo que le llama, es la diferencia de clases sociales, es una lucha de clases sociales, es una lucha de pensamiento, es una cuestión ideológica. La Biblia lo dice, es una lucha, no es una lucha de armas ni nada, es una lucha ni de carne ni de sangre, son luchas espirituales contra las huestes espirituales, contra las huestes que nos imponen. Cada uno la forma de una forma diferente. Por eso la Biblia dice que la Biblia es la palabra de Dios es un arma, es una espada de doble filo. Entonces, por eso es que yo no voy específicamente porque cada uno de dónde viene su familia, cómo vivió su vida, cómo del extracto social, económico que ha vivido, puede tener una forma de pensar muy diferente a la otra. ¿Entiendes? No podemos ponernos, como se llama esto, en el zapato de un carpintero si nosotros no somos carpinteros. O de un minero si no somos mineros. Usar la empatía. Bueno, la Biblia dice hay que usar empatía. Sí, es verdad. Pero le voy a ser sincero. Hay cosas que son hipócritas. Yo no me refiero a la hipocresía. Yo tenía uno de los maestros míos que me decía, pero tú no puedes ser de esa manera tan dura. Yo decía, ¿qué tú quieres? ¿Que yo sea diplomático? Me dice, no, porque la diplomacia es hipocresía. Y entonces digo, ¿de qué manera entonces? Si, ¿de qué otra manera? Entonces, ¿hay otra manera? Bueno, es la realidad. Y la realidad es uno mismo. Uno tiene que hacerse un estudio uno mismo, como me decía mi maestro, hay que escudriñarse uno mismo, hay que hacerse un estudio uno mismo. Porque lo primero que tiene que pensar uno es esto, ser sincero con uno mismo. Si usted no se conoce usted mismo, usted no es capaz de dar o decirle a otro, porque es un engaño. Es un engaño. Entonces, usted tiene que estar consciente de lo que usted cree. Por eso es que se llama revolución de conciencia. ¿Por qué? Porque usted tiene primeramente que hacerse un estudio analítico de sus pensamientos, de su conciencia, de su yo interno. Porque si usted no lo hace, usted no puede seguir avanzando. Por eso el presidente dice, no se ha acabado un sistema antiguo y no ha nacido uno nuevo. Entonces, ¿a qué se refiere el sistema? Si el sistema somos nosotros, somos las personas, lo que constituimos los sistemas, los gobiernos, en realidad somos nosotros, es el pueblo. Y si el pueblo no nace nuevo, no se puede acabar con un sistema viejo. Bien, entonces hay cosas que debemos entender y hay que empezar por uno mismo, hacerse un análisis, como decíamos a veces, un análisis crítico, autocrítico, y no tiene que ser un análisis de uno mismo, nada de crítica ni nada, porque no tenemos culpa de que no, en realidad, no hayamos conocido, no se nos dio la oportunidad. ¿Por qué? Porque la oportunidad estaba vedada. ¿Entiendes? Entonces, en un nuevo sistema como el que se está formando ahora, que es la 4T,
es lo que a veces la gente no entiende, es darle la oportunidad a las personas para que puedan llegar a entender cosas que antes no entendían. Para que tengan el conocimiento, el libre acceso a la información que antes se le vedaba o se le amañaba, como estamos viendo ahora, el problema ahora que tiene Netflix con el caso del caso cassette. ¿Entiendes? Que cómo se hacía la política y cómo se le enseñaba a la gente. Y hasta la misma es secretaria de gobierno, la Olga Sánchez Cordero, ¿verdad? Que así se llama. Expresó diciendo, ay, que esta gente que están haciendo las cosas que están sucediendo en México, ¿entiendes? Y ya dándole curso a una información falsa, a un montaje. ¿Cómo se le prepara a la gente la mente? Bien, entonces hay veces que la gente tiene la intención, pero no tiene la capacidad de ver lo que hay detrás de ello. Otras personas se dieron cuenta de que era un montaje. Ella no se dio cuenta de un montaje. ¿Por qué? Porque ella no estaba preparada para eso. Sin embargo, hubo una periodista de Colombia que se dio cuenta. ¿Por qué? Porque ella estaba preparada para darse cuenta de eso. ¿Entiendes? Muchas personas, yo había oído de estos montajes, como he oído de otras cosas también. Entonces, no quiera decir que lo vamos a saber todo, ni que nos vamos a dar cuenta de todo en un momento. Lleva su tiempo. La capacitación lleva su tiempo. Le estoy diciendo que esto a mí llevó años de preparación, de estudios, de análisis, para poder darme cuenta de muchas cosas que hoy las veo con claridad y veo cosas que están sucediendo en este país porque he tenido la experiencia y he vivido en países, en regiones, situaciones que ha sucedido lo mismo. Entonces puedo darme cuenta de algo que a lo mejor ustedes no se dan cuenta. Entonces, este canal es para aquellos, yo sé que no es para todos. Dice la Biblia que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Yo sé que no todo el mundo va a entender esto o lo va a aceptar o lo va a analizar y va a oírme. Yo sé que voy a buscarme muchos enemigos, muchos detractores, pero esto es parte de la democracia y de la libertad de expresión, como hay muchos youtubers que hablan acerca, ¿verdad? Hay muchos youtubers nuevos, jóvenes, que yo los aplaudo y lo digo, pero veo que también en realidad carecen de experiencia, porque hay cosas que solamente se viven, por eso se ha dicho que se hable más el diablo por viejo que por diablo, porque no lo han vivido, no han vivido la experiencia, no han tenido la experiencia que he tenido yo de haber vivido en ciertas circunstancias, en ciertos países, en ciertas naciones, y darme cuenta de cosas como ellos manipulan a las personas y cómo ellos hacen cosas. Y entonces, pero es que yo quiero decirle algo, yo no quiero, como dicen en Estados Unidos, que, o como decía en Cuba, se aprende a tener hijos macho capando, no, esto no, porque yo no quiero de que esto se aprenda a través de cometer errores, ¿verdad? Porque cada vez es como un juego de ajedrez. Cuando usted hace un movimiento, es un tiempo. Y todos nosotros somos como los bombillos, tenemos vida limitada. Y cada vez que cometemos un error,
nos estancamos, perdemos un tiempo y damos tiempo a nuestros enemigos a que se reagrupen, se rearman o se preparen para seguir atacándonos. Es decir, que no podemos avanzar a través de cometer errores. Cometimos un error, vamos a borrarlo y volvemos atrás, como si fuera un jueguito de cartas que yo juego a veces, ¿verdad? Y bueno, vamos a probar trials and error, como dicen en inglés. Prueba y error, y equivócate y vuelves de nuevo otra vez. No, porque no es en realidad, un movimiento revolucionario es profesional. Porque si no es profesional, sucede lo que ha sucedido en otros países, en otras naciones. Tenemos de experiencia la revolución de octubre, la revolución china, y otras revoluciones más que han sucedido. Entonces, no queremos pasar por esas experiencias. ¿Para qué? Porque solamente, dice el dicho, que el humano es el que choca con la misma piedra 2 veces. Yo tenía un maestro que me decía, hay varias formas de aprender. Uno es por medio de leer, de estudiar, de ver, analizar, oír. Entonces, pero si tenemos eso, ¿para qué vamos a esperar pasar por la experiencia para después decir que aprendemos? No, si leemos, oímos, escuchamos, ponemos atención, ¿para qué vamos a pasar por una experiencia? Eso es lo que nos va a tomar tiempo. Entonces, dice la Biblia en una parte, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? El tener mucho conocimiento en realidad no te da lo que es la sabiduría. Porque según la Biblia dice que la sabiduría es poner el conocimiento en práctica. Eso es todo. Entonces no hace falta conocer mucho. Es que lo que conozcamos lo vayamos poniendo en práctica. Y para esto es mi canal. Es Revolución de Conciencia. Primero, hay que cambiar a nuestra forma de pensar. Para así ir formando lo que se llama el hombre nuevo. La nueva forma de pensar. Yo no quiero introducirle a ustedes ni quiero hacerle pensar en ningún tipo de ideología política. Ninguna. ¿Por qué? Porque primeramente hay que tener en cuenta una cosa. Que antes de ser internacionalistas tenemos que ser nacionalistas. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. No. Y eso es una de las cosas que ustedes a veces no lo entienden. El presidente que tenemos hoy es lo que está haciendo y muchas veces no lo entiende la gente. Él habla del internacionalismo, pero él, antes de ser eso, es nacionalista. Usted tiene que querer primero a su nación, sobre todas las cosas, como usted tiene que querer a su mamá, a su papá, a sus hijos, a sus hermanos, a su familia, como dice la Biblia. ¿Cómo usted va a decir que usted me quiere a mí? Dice Dios. Si usted no es capaz de querer a aquellos que están a su lado, que son su familia, sus semejantes. ¿Cómo usted va a quererme a mí que no me ve y no a aquellos que usted ve no lo quiere? Entonces es una cuestión hipócrita, ¿entiende? Entonces no es decir vamos a ser internacionalistas si usted no es nacionalista. No, usted tiene que ser nacionalista. Usted tiene que querer a su nación, donde usted vive, el lugar donde usted viva. Esa es su nación en ese momento. ¿Ok? Esa es su nación. Y usted tiene que quererla a ella. Usted tiene que querer a su mamá, a su papá, a sus hermanos, que es lo que está hablando el presidente. Usted tiene que fortalecer lo que se llaman los vínculos familiares, porque la familia es la esencia de una nación. Eso es lo primero, los grupos familiares. Entonces usted no me puede decir a mí que usted quiere a alguien, a una persona, cuando usted no quiere a una persona, odia a una persona y que quiere un animal. Usted tiene que querer primero a su raza, al género humano.
Entonces, sobre eso es lo que basa este canal mío. Acá la comunidad quiere hacerme una pregunta. Ah, no, disculpe, entonces, yo creo que este será mi primera media hora. Ya más adelante le pasaré, poquito a poquito le pasaré mis videos y de acuerdo a, a- a- a lo que me vaya surgiendo. Yo no tengo O lo que la gente le gustaría saber, yo porque no hay tengo gente ¿cómo que, se llama esto? Sí, un un guión, programa, un un guión. guión. Sería bueno Pero que si a la ustedes están persona que le interesados, interesa, ustedes me pueden hacer preguntas. que dejen en los Y acuérdense comentarios, siempre lo que yo quiero decirle. Hay primero que empezar a caminar, ¿verdad? A gatear antes que caminar o correr. ¿Eh? Yo creo que la mayoría de la nación o del pueblo está ahora aprendiendo a gatear. Algunos que creen que están corriendo, yo los oigo, y están haciendo un papel bueno, yo no lo digo, pero todavía veo que faltan algo. Hay algo que ellos no se dan cuenta. No tienen la madurez ideológica y créanmelo, política para darse cuenta de cosas que hacen o dicen, ¿eh? Y sin embargo, y sin darse cuenta, están haciéndole el juego porque ellos no se dan cuenta. Créanmelo. Entonces, como dice, ay, bueno, es un pecado que uno está cometiendo, pero no somos culpables porque no. Bueno, quiero que le diga una cosa, todo eso lo toma el enemigo, lo contrario. Hay una ley en Estados Unidos que te dice, el que tú no conozcas una ley no te exime a ti de que tú seas culpable, porque ahí está, si tú no has tenido el conocimiento, tú no lo has aprendido, eso no te va a decir a ti en una corte de que tú eres inocente porque tú desconocías. Entonces, por eso hay que prepararse ideológica y mentalmente, y a esto es lo que yo me refiero, que es mi video. ¿Ok? Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacerme, me la pueden hacer. Mi correo electrónico es victorofelita@gmail.com, victorofelita@gmail.com. Mi nombre es Víctor y trataré de seguirle pasando mis videos poco a poco, de acuerdo a, a, a mis posibilidades. Gracias y que pasen un buen día o una buena noche donde se encuentren.